Bueno, y como el cuerpo lo sabe, y sabe que hoy es viernes, parranda, ron y mujeres de Diomedes Díaz, así iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, a través de este dial, el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Iniciamos así esta primera ronda informativa hablando de este presidente de facto, de este presidente mentiroso. Un presidente que se jacta de decir que está haciendo lo mejor por el país. Sabemos de antemano que el gobierno nunca creó un plan de vacunación, que nunca se ha llegado a un 100% en la vacunación de esos niños, niñas y adolescentes, como él lo ha ratificado, el 121.5% según el gobierno de Nicolás Maduro. Pues ante esa situación se venía realizando las clases semipresenciales o virtuales y en este momento pues Nicolás Maduro dice que ordena normalizar las clases desde la próxima semana. Así lo ha informado Nicolás Maduro, que a partir de la próxima semana se debe normalizar las clases en las instituciones educativas del país y en todos los niveles de instrucción. Sabemos también de antemano que las instituciones están en un caos. E igual manera, los docentes no están recibiendo un salario digno. Las instituciones están desmanteladas. Ante eso, el gobierno quiere ese reinicio de clase. A partir de la próxima semana vamos a normalizar las clases en todas las escuelas, liceos y universidades del país. 100% clases en todos los turnos, es lo que ha ratificado. Y el anuncio lo hizo durante un balance del plan Una Gota de Amor para una Escuela, en la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel. El evento celebró la rehabilitación de espacios de complejo educativo Fermín Toro. Fermín Toro pues entrena 36 aulas rehabilitadas, así como 4 laboratorios, salas de usos múltiples, salones de danzas y un centro bolivariano de informática, a partir de la recuperación integral de estas instalaciones y reparaciones de los daños que tenía. También anunciaron la rehabilitación de las unidades de educación nacional Rafael Sánchez López en el estado Falcón, en la unidad educativa Juana La Avanzada en el municipio Sucre, en el estado Miranda. Así viene ese reinicio de clases, según Nicolás Maduro, clases de manera presencial en los horarios acostumbrados, se desarrollará simultáneamente con labores de reparación de infraestructuras educativas. Bueno, están los alumnos en clase, están los maestros en clase e igual está trabajando el personal para esas reparaciones de esas infraestructuras. Aprobó recursos para acelerar y expandir la recuperación de las escuelas y además de los liceos del país. Y agregó, Venezuela tiene que brillar y ser ejemplo en el mundo de una educación pública, gratuita, incluyente y de máxima calidad. También indicó asimismo que se debe garantizar los cupos universitarios a los bachilleres y que las carreras deben estar alineadas con los planes del gobierno. Tenemos que lograr que las carreras universitarias desde los próximos años escolares estén alineadas con los planes de desarrollo económicos, sociales e integrales de Venezuela, es lo que ha manifestado. Pero acá en esta declaración y en esta manifestación está generando un adoctrinamiento en las carreras de las cuales se van a proyectar. Eso es lo que está indicando en esta nota, según el gobierno de Nicolás Maduro. Qué lamentable que se tenga que ver una nota donde pues el gobierno esté diciendo vamos a adoctrinar a estos niños, adolescentes, para que le sirvan al gobierno, a un gobierno que no tiene absolutamente nada que brindar. Esa es la grave realidad de la cual se está viviendo en la educación en Venezuela. Y en otro orden, Darwin González entregó reconocimiento a 200 médicos y a los 21 clínicas que funcionan en Baruta. Pues así, el alcalde Darwin González hizo entrega de ese reconocimiento a 200 médicos y a 21 clínicas que funcionan en el municipio de Baruta. También les entregó una serigrafía del artista John Barrios
en un mural del Ávila ubicado en Prados del Este. La ceremonia se celebró, estuvo precedida por el doctor Manuel Figueroa, director de salud de Baruta, Juan Carlos Posner, director general de la alcaldía de Baruta, y el doctor Germán Cortés, presidente de la clínica Santa Sofía. González, durante esta entrega de los reconocimientos, resaltó la gran labor humanitaria diaria de estos médicos, destacando pues su entrega y además su compromiso, especialmente en estos tiempos tan complejos como lo son la pandemia. El alcalde señaló esa gran importancia que tienen los médicos venezolanos para el país. Dijo que además de su dedicación, tienen un mérito mayor porque trabajan en unas condiciones que son totalmente precarias en medio de este colapso del sistema de salud pública. Así pues lo ha venido mencionando este alcalde. Y para Marino Alvarado, coordinador de Provea, la masacre del Ripial no puede quedar impune. Hoy se cumple un año, 4 miembros de una familia fueron asesinados a manos de los funcionarios del FAES. Escuchemos. Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea. Cumplido un año de la masacre de El Ripial, es importante que se conozca que organismos internacionales de protección han estado al tanto de lo que ha venido ocurriendo en el estado Apure. Hemos estado informando la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, igualmente la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el personal que está aquí en Venezuela, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos preocupa que hay elementos que indican ninguna voluntad de investigar ni a los autores materiales ni a las cadenas de mando en la masacre de Ripial, donde fueron asesinadas 5 personas, 4 de ellas de una misma familia. Esto contradice totalmente el memorándum de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que obliga al Estado venezolano a realizar investigaciones genuinas en aquellas situaciones en las cuales se puedan presumir se han cometido crímenes de lesa humanidad. Las ejecuciones extrajudiciales están catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Es obligación del Ministerio Público investigar no solo a los autores materiales del asesinato de estas 5 personas, sino también a la cadena de mando. Y estamos hablando de la cadena de mando de la FAES, porque presuntamente fueron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana quienes ejecutaron este asesinato, sino también a los oficiales de la Fuerza Armada que dirigían todos los operativos militares en ese momento. Pero también debe investigarse las denuncias que han hecho los detenidos de haber sido sometidos a tortura. Todas estas violaciones de derechos humanos no deben quedar en impunidad. Y estas son esas declaraciones que ha dado Marino Alvarado, quien es el coordinador de Provea, donde a un año el fiscal general Tarek William Saad no ha realizado ninguna acción. Y no es de extrañar para que el fiscal Tarek William Saad realice ese tipo de investigaciones, aún estando con un proceso en la Corte Penal Internacional. Tarek William Saad, mientras no tenga like en un tuit, nunca va a realizar este tipo de investigaciones. Y es lamentable la situación, y esto es lo que denuncia el coordinador de Provea, Marino Alvarado, en estas declaraciones, que se pide que se realice esta investigación y que se realicen a fondo las investigaciones de estos casos. Y no solo esto, el del Ripial, muchísimos más casos. Estamos también con el caso de Apure, con el caso de Javier Tarazona, que son casos que están ahí en la palestra, pero que el gobierno no quiere en absoluto tocarlos, aún sabiendo que en medio de esa investigación de la Corte Penal Internacional, pues muestran cuáles son esos casos de lesa humanidad. Y en otro orden noticioso, las autoridades universitarias pues han rechazado que el gobierno, luego de aumentar ese salario mínimo a 7 bolívares, 1,6 dólares, de 130 bolívares a 30 dólares, pues redujera de manera sustancial esas escalas salariales que establecen sus ingresos según los grados de la profesionalización que tienen cada sector. El vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela,
Amalio Belmonte, ha explicado a EFE que según las últimas conversación colectiva, que es aprobada en noviembre pasado, un profesor instructor debería cobrar 525 bolívares, eso quiere decir 121,48 dólares, pero va a cobrar tan solo 325, 75,20 dólares, es decir, 200 menos, porque eso es lo que está estipulando este gobierno. Profesor titular, de acuerdo con la proyección de la cuarta convención colectiva, debería estar cercano a los 200,479 dólares que van a cobrar, y en este momento solo están en 123,80 dólares, una disminución totalmente considerable que también pues sufre el sector administrativo y además el sector obrero. El sueldo que debería ganar no es el que hoy aparece. Belmonte también sostuvo que hay estímulos para que alguien ascienda, porque al final de lo que se va a obtener es un beneficio después de que se haya hecho tanto esfuerzo intelectual y es poco ese recurso económico. Esta es en medio de esa tabla salarial para los universitarios y que realizan ese rechazo. Y es que así lo vienen manifestando no solo los docentes, no solo los pensionados y jubilados. El gobierno se ha jactado diciendo que le tiene garantías, y ayer hablábamos con Alan, mencionábamos una de las notas donde Nicolás Maduro decía que pues se iba a postular a un gran galardón, al premio de la economía, y lamentablemente no creo que se le vaya a dar un galardón a la economía cuando la economía está totalmente destruida. Y las autoridades de Colombia han entregado más de 700.000 carnets con el Estatuto Temporal de Protección para venezolanos, una medida desestimada a regularizar a los migrantes y que pues lo ha firmado la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien busca que esto se aplique en otros países. El Estatuto de Protección de Colombia es un referente que, si están bien mirados, por hoy pues la realidad de la migración obliga a todas las naciones del mundo a recibir a los migrantes, y esto lo ha expresado Ramírez en un encuentro de corresponsales internacionales al preguntarle sobre cómo está ese impacto con la guerra en Ucrania, que afecta además esos recursos que pueden llegar al país para los apoyos de los migrantes venezolanos. Colombia ha recibido en los últimos años cerca de 2 millones de migrantes venezolanos que dejaron al país por esta crisis política, social y económica. La funcionaria también agregó que todos los países tendrán que recibir migrantes, adoptarlos y que tengan reales condiciones de vida, reales oportunidades, y que se les tienda la mano indefinidamente cuantos años puedan estar en el país. Este estatuto de protección pues les va a favorecer a esos migrantes que se han regularizado, que están en el país, y es ese llamado a los otros países para realizar igual esa legalización. Sabemos también que más de uno está en este momento pues huyendo de esta crisis y están realizándolo por los pasos irregulares. Es el llamado también a buscar esa legalidad. Y hablamos ahora, ayer hablamos del pollo Carvajal, seguimos con el tema del pollo Carvajal. El pollo Carvajal le suspenden la extradición por recursos ante la Corte Europea. Pues así, un tribunal español lo ha anunciado el día de hoy, que dejó en suspenso la extradición del ex responsable de inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal a Estados Unidos, que lo busca por narcotráfico a petición del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. La Audiencia Nacional, jurisdicción en Madrid, a cargo de la extradición, pues ha acordado la suspensión de la extradición del militar venezolano, luego de que se comunicara una medida totalmente cautelar concedida en respuesta a los recursos que ha venido presentando Carvajal y que ha explicado el juzgado en un comunicado sin mayores detalles. Con esta decisión, pues vuelve nuevamente a alargarse este proceso judicial en contra de este jefe de servicio de inteligencia venezolana bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez, quien fue detenido en abril del año 2019 a petición de Estados Unidos. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno,
con este tema bien movidito de Tromboranga, Guadalupe, seguimos acá en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia en este segundo segmento. Y Venezuela no deja de ser en este momento un fantasma, y un fantasma de la oscuridad que no abandona a esos venezolanos. La ausencia de electricidad en Venezuela pues es cada vez más intensa. El problema se ha extendido en todas las regiones del país y los ciudadanos reciben de forma permanente servicio de luz intermitente, tanto que ya la garantía de electricidad es una total incertidumbre, incluso en la Gran Caracas. En las calles, pues el comentario permanente es la protesta silenciosa entre los ciudadanos, la ausencia del servicio, y en las redes sociales el cuestionamiento por el problema que se expresa de forma cuestionada desde todos los ángulos de los venezolanos. Pues es ese fantasma que vive Venezuela en la actualidad. Y existe, en medio de esa gran realidad, también existe la sequía del embalse de Uribante, donde pues obliga a racionar la electricidad en 5 estados. Así, el ministro de Energía, Néstor Reverol, ha informado que la escasez del agua en este embalse Uribante en el Táchira obliga a aplicar estos racionamientos eléctricos en 5 estados del país. El vocero señaló que este embalse es la fuente de la central hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda, que genera energía para los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y el sector Alto de Apure. Y a través de unas fotografías comparativas, pues ha señalado que esta laguna se encuentra en unos niveles totalmente críticos, en una cota de agua actualmente de 1068,56 metros sobre el nivel del mar. Como lo reflejamos en la fotografía, que se hace evidente a través de las diferentes redes sociales, donde se evidencia la estructura compleja de la iglesia de Potosí, al contrario de cuando este embalse se encuentra en unos niveles óptimos y solo se aprecia parte de la cruz de esa cúpula. Néstor Reverol ha señalado que con estos registros mínimos no se puede generar máxima potencia en las unidades de generación de la central hidroeléctrica, y además es necesario que la administración de carga para contribuir de manera racional al servicio de electricidad en varios estados. Señaló, sin embargo, no aplico si estos estados además que están afectados pues entrarán en un nuevo plan de racionamiento. Ese racionamiento eléctrico en el estado Zulia, que se aplicó desde el año 2011, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez decretó la emergencia eléctrica y el país había vivido varias fallas nacionales, lo más importante y esa que fue en el año 2019, cuando ocurrió ese apagón nacional que se extendió casi durante una semana. Según el Comité de Afectados de Apagones, desde ese entonces hasta febrero de este año se documentaron al menos 436.285 fallas en el servicio eléctrico. El estado Zulia, que es una de las entidades más afectadas, y precisamente en este momento también el pasado 18 de marzo, Reverol anunció también la aplicación del racionamiento de 4 horas debido a unos trabajos de mantenimiento preventivo que ejecuta la estatal eléctrica del complejo termoeléctrico General Rafael Urdaneta. Sin embargo, ante toda esta situación, los habitantes han denunciado que pasan aproximadamente 12 horas sin energía eléctrica. Estos largos racionamientos ocurren luego de que su propio ministro anunciara que hubo un ataque en el sistema eléctrico nacional. Integrantes del grupo delictivo pues han vandalizado los equipos de la subestación de Lagunillas, ocasionando afectaciones en el servicio eléctrico a varios sectores del Zulia. Esto es lo que ha mencionado Reverol, pero la gente se está quejando. Han pasado una lista, unos horarios de cómo quedan estipuladas entre 4, 6 y 12 horas en racionamiento. Muchos de los habitantes del estado Zulia y de los otros estados han perdido sus electrodomésticos debido a estos bajones, a estas fluctuaciones que genera esta irresponsabilidad del gobierno. Y vamos a escuchar, esperando la libertad, están pidiendo esa libertad a gritos, y es una libertad plena
de Rodney, que lleva 10 años preso, Eudis, que lleva 16 meses secuestrado por organismos del Estado, Armando Guerra, del PSL, hace un llamado de liberación de Rodney Álvarez y Eudis Girón, quien señala que deben ser reintegrados laboralmente. Escuchemos. Hoy se ha anunciado la audiencia definitiva de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, y por otra parte el trabajador Eudis Girón de Petróleos de Venezuela. En ambos casos esperamos ya definitivamente la libertad plena de ambos trabajadores. En el caso de Rodney Álvarez, este trabajador lleva más de 10 años y 6 meses preso, y Eudis Girón tiene 16 meses que fue secuestrado por los organismos del Estado. Ya definitivamente hoy esperamos que se les dé libertad plena y que se incorporen a la vida laboral. Es decir, para ambos esperamos el retorno a sus empresas y el pago de salarios caídos por todos los meses que tuvieron. En el caso de Rodney, 10 años y 6 meses. En el caso de Girón, 16 meses que tienen que ser cancelados. Esas son esas declaraciones, y lo cual se pide justicia en el país. Y en otro orden informativo, el 20% de las embarazadas en Venezuela son adolescentes con un déficit nutricional muy avanzado. Al menos este 20% de estos embarazos en Venezuela corresponden a estos adolescentes con ese déficit nutricional, según lo ha venido reportando la doctora Marixa Landaeta, coordinadora de investigación y docencia de la Fundación Bengoa, que lo ha señalado a través de una nota y durante la presentación de un balance sobre la nutrición y seguridad alimentaria en el país, impulsado por el Observatorio Social Universitario. Landaeta ha explicado que esto provoca que los niños que están naciendo nacen con fallas de peso, y además advirtió que los primeros años de vida pues no van a tener un crecimiento acorde a esas necesidades y a esos requerimientos a través de la alimentación. Tenemos que diferenciar que hay varios mundos en Venezuela. Una cosa es lo que podemos tener en Caracas y otra es lo que podemos tener en el interior del país. Es lo que ha indicado la doctora de acuerdo a las declaraciones que ha venido registrando. También agregó que es bueno diferenciar que la desnutrición aguda tiene una variabilidad muy grande. Puedes conseguir una comunidad con un 3% y otra entre un 12 y un 14%, igual con la desnutrición crónica, que no va a causar retardo en crecimiento en la parte física, sino que también tiene un componente importante en el desarrollo del ser humano. El año pasado, la Sociedad Venezolana de Pediatría, dirigida por Eunidis Urbina, reveló que el 20% de los niños menores de 6 meses en Venezuela sufren esa desnutrición. La cifra resulta totalmente alarmante ante los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que califica como situación en un estado de alarma cuando un país tiene aproximadamente el 10% de la población infantil con desnutrición. Urbina también detalló que parte de ese problema es el 36% de los niños menores de 5 años que sufren ese déficit alimentario, y lo más grave aún es que el 12% y el 15% son casos muy serios y muy severos, y esto mostrando también que las madres no tienen cómo alimentar a sus hijos, ni siquiera pueden alimentarse ellas mismas durante ese proceso de embarazo. Esto fue un estudio que realizó la Sociedad Venezolana de Pediatría el año pasado con ese déficit que ha presentado ese 20%. Y a esta hora nos vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Lullano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto les informamos que por 2 días estuvo la empresa ISA Colombia junto a la empresa Enelar haciendo mantenimiento a la red de distribución. Esto se ejecutó durante los días martes y miércoles. Ya a la fecha se normaliza pues la situación con la energía
Por cierto que esto trajo ciertos inconvenientes en el sector comercio y también en los hogares. Pero bueno, habidas cuentas ya el servicio eléctrico ha sido restituido. Mis amigos, y les comentamos que el título 42, la política fronteriza de la era de Trump, que permite la deportación rápida de migrantes. Esta nota de CNN en español dice: gracias a la política de salud pública conocida como Título 42, que los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia los Estados Unidos. Los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida, y el fallo de un tribunal de Texas a principios de este mes presionó a la administración de Biden a garantizar que esto se cumpliera. La cuestionada política se estableció bajo la administración de Donald Trump en el 2020, a inicios de la pandemia del coronavirus, como una orden de salud pública, y todavía sigue vigente bajo el título 42. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de eludir medidas de detección médica. Según la CBP, las personas que sean detenidas no serán retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y serán expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito. Un posible cambio se comenta que puede realizarse a este título 42. Ahora bien, a medida que ha evolucionado el panorama de la pandemia, las discusiones en el gobierno de Biden sobre la suspensión del título 42 han ganado impulso, así lo comentaron a CNN, tras fuentes familiarizadas con el asunto. En este sentido, la administración se prepara para una posible migración masiva a la frontera entre México y Estados Unidos. Documentos internos muestran cálculos de cuántas personas se encuentran a pocas horas o días de la frontera entre Estados Unidos y México, las cuales podrían planear emigrar a Estados Unidos. Según una de las fuentes, estas estimaciones, a las que informó por primera vez Axios, incluye a unas posibles 170,000 personas que podrían llegar a la frontera sur de Estados Unidos y a unos 25,000 migrantes que ya se encuentran en refugios en México, añadió la fuente. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, también creó un centro de coordinación de la frontera suroeste en su sede para alinear a las distintas agencias. Esta situación de migración a la que se ha visto, pues, a la que ha tenido que enfrentarse Estados Unidos, cada día se incrementa producto de la situación que se vive en estos países donde el gobierno aplica políticas que van en detrimento de la población. Incluso en el caso de la guerra en Ucrania también ha hecho que aumente el número de refugiados y que seleccionen como país de acogida a Estados Unidos. Y también, amigos, en materia de migración, ACNUR y la Unión Europea lanzaron una película interactiva sobre la migración de venezolanos a Ecuador. Las organizaciones esperan que el largometraje cree empatía entre el público europeo y mundial sobre la situación de los exiliados que huyen del régimen de Nicolás Maduro. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Unión Europea han presentado este jueves una película interactiva en 360 grados que cuenta la historia de una joven venezolana que huyó del país caribeño hacia Ecuador.
En concreto, la película de realidad virtual titulada Del otro lado cuenta la historia de Arianna, que tuvo que abandonar Venezuela y tras cruzar de Colombia a pie intenta reunirse con su hermana mayor en Ecuador, donde espera retomar sus estudios y alcanzar su sueño de convertirse en doctora. El largometraje retrata algunos de los innumerables riesgos a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes que, como Arianna, pasan por dificultades durante sus desplazamientos, desafiando el frío y exponiéndose a peligros como la explotación y los abusos. La película, en la que los espectadores tomarán junto a Arianna 3 decisiones claves que marcan su futuro, es ficción, pero está basada en historias reales. Se ha desarrollado con decenas de personas refugiadas y migrantes en Ecuador y permitirá al público ponerse en sus zapatos y enfrentarse a las difíciles decisiones que estas personas tienen que tomar a diario. Según un comunicado, la película busca crear empatía entre el público europeo y mundial sobre la situación de los venezolanos. Esta situación, amigos, de los venezolanos ha permitido hacer tantas historias, conocer tantas historias. Nosotros que andamos en la calle, que recogemos los testimonios de la gente, en este momento también podemos señalar que muchos de la gente en la frontera está migrando hacia otras ciudades de Colombia, incluso otros están yendo hasta Venezuela, sus ciudades de origen, porque dicen que acá la situación se ha complicado y que el alto costo de la vida es cada día se incrementa y esto dificulta que puedan vivir en condiciones, en buenas condiciones. También, amigos, algunos han destacado que Venezuela, el hecho de ahora cobrar en dólares pudiera ser una alternativa, pudiera mejorar la situación de ellos en Venezuela. Hemos tenido testimonios de gente de Barinas, gente del estado Cojedes, también de San Carlos, que decidieron irse a trabajar a su país. También, amigos, queremos comentarles esta noticia que tenemos para ustedes. También han migrado muchas personas que vienen a hacer lo indebido. Y esta noticia destaca que cae brazo derecho del Tren de Aragua en Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, anunció este jueves la caída del brazo chileno del Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela, e informó que la detención de 5 personas por tráfico de migrantes. La PDI explicó que el líder de la banda contactaba a conocidas organizaciones criminales en Venezuela para captar mujeres que eran traídas a Chile a través de pasos fronterizos no habilitados en la frontera norte y trasladadas luego al sur para ser explotadas. Hemos capturado a los 5 líderes de esta banda, una mujer y 4 hombres, así lo explicó el subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria de la PDI, José Ortiz. El cuerpo de seguridad hizo pública la aprehensión a través de un mensaje publicado en la red social de Twitter. Bueno, como ustedes conocen, también se ha venido esta banda que opera pues en estos países. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y con este informe nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos la segunda hora del programa en la tarde de hoy, llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas. En esta oportunidad el tema Llorarás. Estaba el Oscar de la salsa, el Oscar de León con Frank Quintero.
y se lanzaron una versión del tema Llorarás muy diferente a la que conocemos regularmente, que es el tema de salsa del Oscar. Pero esta semana hemos querido llevarles a ustedes música con versiones de temas clásicos, temas conocidos, pero interpretados de una manera diferente. Y este suena muy bien como para iniciar la hora. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura, y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, y a esta hora en Venezuela, una noticia que no es noticia. ¿Y cómo es eso? Se lo explico. No hay electricidad en varios estados de Venezuela en este momento. No hay electricidad en gran parte de Caracas, no hay electricidad en el Zulia, no hay electricidad en Aragua, en Vargas, en Miranda, en Carabobo, en Apure, en Guárico, en Lara, en Falcón, en Mérida, en Cojedes y en el Táchira también. O sea, están sin servicio eléctrico todas estas entidades de Venezuela. Lo único diferente es que por primera vez se siente el corte total de servicio en Caracas, en Aragua y en Miranda y en Carabobo, los estados centrales de Venezuela, que de alguna manera habían sido protegidos de estos cortes. No tenían los cortes, pero no en la misma intensidad que los demás estados del país. Sin embargo, en este momento lo tienen y bueno, una raya más para el Tigre, una raya más para Corpoelec. No logran darle solución al problema del tema eléctrico en Venezuela. Perdieron plata más bien en unas presuntas plantas chinas que funcionaban con diésel y vayan ustedes y vean más arriba del Vigía, Estado Mérida, dónde están estas plantas chinas y en qué estado se encuentran actualmente, oxidadas, abandonadas. Se invirtieron una millonada en eso. Se invirtieron una millonada en plantas eólicas en el estado Falcón y vean ahora cómo están esas plantas eólicas, esos generadores eólicos, y ustedes verán que eso no está produciendo nada. Y además la situación de las termoeléctricas en todo el país y las hidroeléctricas. Se gastaron unos cuantos millones en Uribante Caparo. Y cuando hablo de millones no hablo de millones de bolívares, hablo de millones de dólares en Uribante Caparo, y Uribante Caparo sin producir megavatio de energía en este momento. Es decir, un desastre. Este fue la mata de la corrupción en Venezuela, el tema eléctrico y la llamada emergencia eléctrica nacional decretada desde el tiempo de Chávez hasta ahora, y las cosas siguen de mal en peor. Y es ahí donde uno se pregunta, Alan, ¿cómo el gobierno en cabeza de Nicolás Maduro dice la próxima semana reanudamos clases presenciales si tenemos cortes eléctricos? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, fíjate lo que le pasó al sector bancario en Venezuela. Venía funcionando con horario especial por el tema de la pandemia. Esta semana, la semana pasada, el viernes, la Superintendencia Bancaria y los bancos, la Asociación Bancaria de Venezuela, anunciaron que a partir de esta semana iban a abrir los bancos en horario de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, como regularmente se hacía antes de todas estas cosas. Bueno, pasó que ese anuncio ha sido un fracaso porque los bancos no han podido abrir porque no tienen electricidad. Y entonces, y así están los demás sectores del país. Va a pasar lo mismo con el tema de las escuelas. Con el tema de las escuelas. Va a pasar lo mismo con otros sectores de la economía. Pasa en los temas residenciales. Hay edificios en Venezuela que tienen bombas hidroneumáticas para subir el agua hasta los tanques, que los tanques están en la parte superior del edificio. Cuando les llega agua, y ahora coincide la llegada del agua con la caída eléctrica, o sea, no existe la posibilidad. ¿Y cuáles son esas garantías y ese bienestar que tiene Venezuela, según Nicolás Maduro, para buscar el galardón a la mejor economía? No, el premio Nobel de Economía se lo lleva, pero por la ineficiencia. El peor desempeño económico en la historia mundial. Yo creo que no ha habido otro desastre como el que ha ocurrido en Venezuela en materia económica, además de otras áreas que ya hemos conversado suficientemente. Y vamos a escuchar a la diputada Nirma Garulla, quien denunció la crisis de transporte público en Amazonas,
Los ciudadanos son bajados de todas las alcabalas, depende del trayecto, pueden ser hasta 16 veces, son revisados y manoseados. Escuchemos. La diputada de la Asamblea Nacional Nirma Guarulla denunció que por falta de combustible los habitantes del estado Amazonas están obligados a usar el transporte público en el que violan sus derechos. Los bajan de los autobuses en todas las alcabalas que hay desde Amazonas a, por ejemplo, Maracay. Son 16 o 20 alcabalas donde sin ninguna consideración pues son bajados y son revisados, son manoseados. De verdad que es una situación bastante grave. Asegura que sin importar si se trata de niños o personas de la tercera edad, los funcionarios de las alcabalas los humillan. Aquí en nuestro estado estamos prácticamente aislados por falta de combustible, por falta de la gerencia que resuelve esta situación. Porque para ir al interior del estado es la misma situación. Es decir, aquí no tenemos transporte ni terrestre de buena calidad, ni fluvial, porque no hay combustible. Denunció que desde hace varios años Amazonas está sin transporte aéreo, por lo que el importante estado se mantiene aislado del país. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiora. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui Elmiora, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese grandioso equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer, estar informado, sin mordaza, transparente, directo y por supuesto sin censura, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy trataremos un tema, se llama el municipio petrolero de Venezuela, Lagunillas, costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Un municipio petrolero por años y sobre todo por su calidad en el petróleo a nivel internacional. De ahí salían todos los crudos, salían todos los fluidos, los hidráulicos y por supuesto una ciudad pujante. Hoy día, grave situación en el Caño Lao. Para los que no conocen lo que es Lagunilla, el Caño Lao es donde atraviesa relativamente la mitad de la ciudad de Lagunilla. Lagunilla, un emporio petrolero cuando las distintas empresas como la Chevron, Creole Pearl Corporation y por supuesto la Shell Holland hicieron el famoso muro de contención, porque para todos deben saber que Lagunilla está por debajo del nivel del lago de Maracaibo, que por cierto pronto tendremos también una visión de lo que está ese muro, un muro que tiene más de 9 metros de ancho y una buena profundidad, hecho por supuesto con asfalto caliente y con pedrasca que venían en el momento para poder contener las aguas del lago de Maracaibo. El Caño Lao atraviesa, como lo dije, Lagunillas totalmente. Por debajo de sus niveles están también las tuberías de agua potable, las tuberías de gas licuado, las tuberías de petróleo liviano. Se está esperando que en estas próximas lluvias la costa oriental del lago de Maracaibo comiencen y pudiese haber de nuevo damnificados como lo que pasó en el otrora en los años 70, en los años 80 y hace aproximadamente unos 22 años, que fue la última situación fuerte que tuvieron los lagunillenses en ese sector llamado Caño Lao. Hoy estará con nosotros el periodista del CNB, Colegio Nacional de Periodistas, y por cierto, concejal del municipio lagunillense, Endri García, que nos versará el tema con diferentes actores en la zona petrolera por excelencia del estado Zulia. Bienvenido al programa, Endri García, y por supuesto, dándote siempre las gracias por la información que nos versa sobre el tema petrolero y por supuesto de la situación en ese municipio que hoy día es olvidado totalmente por la extinta PDVSA, porque no se puede decir que eso exista. Hoy está destruido. Concejales, presidente del Consejo Municipal, hoy
están muy pendientes de la grave situación de lo que está pasando en Lagunilla. Observemos. Compañeros que están en disponibilidad de prestarnos el apoyo. Tomando impresiones en el sitio de los acontecimientos, Caño de la O, en compañía del colega concejal Luis Martínez. Luis, cuéntanos, esta inspección el día de hoy. Sí, bueno, en solicitud de varias comunidades, Larense, José Félix Rivas 1, 2 y 3, Barrio Venezuela, Américo Araujo, con la problemática de los drenajes primarios, secundarios y el Caño de la O. Estamos haciendo una inspección, solicitud de los consejos comunales. Bien, les informamos a todos que nosotros desde el Consejo Municipal venimos hace unas 2 semanas atrás, solicitamos de manera unánime que se apoyara una reunión con dique y drenaje, en el entendido que son competencias nacionales. Hay un organismo que es la Gerencia de Diques y Drenajes para que hagamos esfuerzos pues, entre gobernación, alcaldía y consejo municipal. Aquí ha salido una buena propuesta de las comunidades, que es hacer un trabajo, una mesa de trabajo entre comunidades, diques y drenaje, consejo municipal y alcaldía para afrontar este problema, que es un problema gravísimo. Se inundan, ya son las orillas. Nosotros le hemos pedido también a Protección Civil el mapa de riesgo de inundaciones, y de manera informal nos decía el encargado de Protección Civil que ya todas estas comunidades, ya evidentemente en el 2014, 2015 se han inundado, José Félix Rivas 1, 2 y 3, porque ya son sus patios, son las orillas del Caño de la O. Entonces, los robles también. Entonces, nosotros como Consejo Municipal, el presidente de la Cámara Municipal y todos los concejales, ya entendemos el problema, lo padecemos, lo vivimos, estamos claros del asunto, pero hay que darle la viabilidad institucional y si no, también la presión social, que hay que buscar entre todos los organismos para buscar resolver este problema que en sí, el Caño de la O, que es importante, que tiene que ser intervenido porque son comunidades que al momento de las lluvias serán damnificados del municipio de Lagunilla, y eso es lo que estamos evitando, eso es lo que estamos buscando evitar, el Consejo Municipal, la Alcaldía del municipio de Lagunilla, evitando eso, damnificados a futuro. Muchísimas gracias. Se encuentran el día de hoy para iniciar esta etapa para luego ir a una mesa de trabajo. ¿Cuál es su nombre? Wilman Roble, miembro del Consejo Comunal de Barrio Venezuela. Ayer acordamos con los diferentes consejos comunales de la parroquia Venezuela y de la parroquia Alonso de hacerle la invitación a la gerencia de dique y drenaje, PDVSA, Gobernación del Estado Zulia y los concejales para buscarle la solución al Caño la O, ya que este caño de verdad se encuentra que no le han hecho mantenimiento de hace más de 8 años y queremos que nos instalemos una mesa de trabajo para buscarle solución a este grave problema, que no queremos que cuando lleguen las lluvias se nos inunden todas las viviendas que están a nuestros alrededores. Y entonces, bueno, ya esperamos la decisión de que los entes gubernamentales se aboquen a darnos respuesta lo más pronto posible. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Wilmer Robles, Consejo Comunal Barrio Venezuela. Oportunidad con el presidente de la Cámara, colega Carlos Man. Carlos, cuéntanos acerca de lo que está observando el día de hoy. Bueno, estamos acá en conjunto con la comunidad, los representantes de los consejos comunales, de los diversos sectores que habitan acá y que colindan con el Caño de la O. Estamos haciendo una inspección. Me encuentro con los colegas concejales Luis Martínez, la concejal Cristal Méndez, concejal Endri García también, y diversos dirigentes de los consejos comunales que son las aledañas afectadas sobre este flagelo que estamos viendo. Nosotros en esta inspección estamos elevando unas sugerencias, unos criterios técnicos acerca de cómo debería ser el mantenimiento para corregir esto y evitar así posibles inundaciones y tragedias que en otros lugares se han suscitado. Yo creo que cuando uno toma los proyectos de manera seria, responsable, hay que impulsar este tipo de medidas y exhortamos a todas las personas, a todos los entes responsables sobre esta situación que afecta a los vecinos del Caño de la O, a que tomemos el rol protagónico y que participemos activamente para así poder darle la solución a este problema y evitar en futuro tragedias que puedan causar malestar a todos los vecinos de estos diferentes sectores. En conjunto, estamos muy armónicamente, le hacemos el llamado a todos a participar, a buscarle la verdadera solución a los problemas. Nos encontramos desde el Caño de la O, lo que divide la parroquia Alonso de Ojeda con la Venezuela, que es conocida como Paraute.
Este caño fue creado por la industria petrolera al principio del momento de la explotación de la misma, pero en las condiciones que se encuentran, años de abandono, de no hacerle el debido mantenimiento. Nosotros vamos ahorita a curso a una asamblea donde van a estar los habitantes de la parroquia, de dicha parroquia, con los sectores Silencio Norte, Silencio Sur, José Félix Riva 1, 2, 3, para escuchar sus inquietudes. Lo mismo sector Los Robles para poder escucharlo, ¿no? Comenzamos este recorrido. Nos caracterizamos por estar en acción como periodistas y también como concejales en el municipio de Lagunilla, de poder conocer la realidad del sitio del acontecimiento. Ya vamos a reunirnos, a encontrarnos también con nuestros colegas para poder escuchar las necesidades de la comunidad. Esa parte de la ciudadanía. Vamos a preguntarle ahora a nuestra colega Cristal, este día de hoy en la inspección en el Caño del Lago, háblanos acerca de eso. Bueno, estamos acá todos los concejales por solicitud de la comunidad, de varias comunidades, Américo Araujo, José Félix Rivas, Silencio Norte, la comunidad de Barrio Venezuela. Estamos aquí acoplados con el problema, la problemática que presenta en el Caño de la O. Estamos aquí viendo qué estrategias, haciendo un llamado a los organismos correspondientes. Entre esos tenemos al EDICE y drenaje. También solicitamos la integración de la gobernación junto con la alcaldía de Lagunilla y ver la propuesta de hacer una mesa de trabajo con todos los organismos correspondientes para llegar a un acuerdo y ver de qué forma podemos solucionar parte del problema de aquí que está padeciendo, puesto que ya vamos a venir y queremos evitar que haya inundaciones y sean afectadas la población de aquí, de toda la parte aquí de adyacente. Bueno, Henry García, muchas gracias por esta información y por supuesto dar a conocer por el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, la realidad de este municipio petrolero en el estado Zulia. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui el Niura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, ese fue el reporte de Carlos Uzcategui desde el estado Zulia, porque fue prácticamente todo el estado Zulia, ya vos sabéis cómo es. Pero él está en La Guajira binacional. Así que con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes para todos nuestros compañeros, para todos nuestros oyentes y todos los seguidores en el Facebook Live de Siempre Venezuela y nuestra sección Siempre Deportes en este día 25 del mes de marzo del 2022. Aquí estamos como siempre, un saludo especial para mis colegas, compañeros, especialmente para Alan Peralta y para Nancy Pacheco. Hoy, viernes 25, día de San Dimas, aquel buen ladrón, en el buen sentido, quienes acompañaron por un lado y por otro en lo que fue allí precisamente la crucificación de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. San Dimas es el día de hoy. La frase que les regalamos, abro comillas, la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Cierro comillas, Potter Stewart es juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Arrancamos con toda la información deportiva. Hoy cierra la fecha de eliminatoria, fecha 17, camino a Qatar 2022 en el tema del fútbol. Argentina frente a la selección de Venezuela. Partido que arrancará a 7:30 hora de la República Bolivariana en el estadio de Buenos Aires, estadio La Bombonera, el estadio de donde juega como local el Boca Junior. Así que este será el escenario para este compromiso. Argentina, el equipo de Lionel Scaloni anuncia en el pórtico a Franco Armani, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pesela y Nicolás Tagliafico. En la zona defensiva, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, McAllister, Lionel Messi, Joaquín Correa y Nicolás González cierran y complementan el 11 de la selección argentina. Por su parte, Venezuela tendrá en el pórtico a Wilker Fariñez, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Joan Cancelor y Miguel Navarro, José Martínez, Yancel Herrera, Darwin Machis, Rómulo Otero,
Jefferson Savarino y Salomón Rondón, el gran goleador histórico de la selección de Venezuela, equipo dirigido hoy por hoy por el argentino José Néstor Peckerman. Tendrá este encuentro como árbitro Terna peruana, encabezada como juez central Kevin Ortega, asistido en la línea número 1 por Michael Orbé y asistente número 2 para Jesús Sánchez. Los resultados de ayer en los 4 partidos de esta fecha 17, Colombia venció en el Metropolitano 3-0 a Bolivia, Paraguay hizo lo propio 3-1 frente a Ecuador, Brasil 4-0 frente a Chile y Uruguay por la mínima diferencia venció a Perú. Ya están clasificados los 4 directos, tiquete directo, sin el tema de repechaje. Brasil, que está sobrado del lote, 42 puntos, con un partido pendiente frente a su escolta, que es Argentina, con 35. Ecuador y Uruguay, tercera y cuarta colocación con 25 puntos. Estos son los 4 ya clasificados. Y mantienen opción por el tema de la quinta posición, que va a repechaje. Perú, que de momento tiene 21, sexto Colombia con 20 y el séptimo Chile con 19. Estos 3, Perú, Colombia y Chile, tienen las posibilidades de acceder al último cupo, el quinto lugar en el tema repechaje. Octavo está Paraguay con 16, noveno Bolivia con 15 y décimo Venezuela con 10 puntos en el tema de eliminatoria. Pasamos al tema del baloncesto. Se viene desarrollando el campeonato suramericano en territorio venezolano, categoría sub-18. Anoche la selección de Venezuela cayó ante Ecuador en el suramericano de esta categoría. Ecuador sorprendió y ganó ante los locales 78-68 en la tercera jornada del campeonato FIBA suramericano masculino sub-18 disputado en el estado Miranda. Primer cuarto con parciales de 24-22, segundo cuarto 35-41, el tercer tiempo 52-58 y el marcador final con victoria para los ecuatorianos 78-68. Hoy Venezuela se mide a Bolivia y de ganar buscará por el quinto y sexto lugar del torneo la posibilidad frente a Colombia. Ya están clasificados a semifinales y quienes ganen irán por el título. Brasil, Ecuador y Argentina, Uruguay son los equipos que ya están en semifinales. Hablamos ahora de béisbol, porque la Liga Venezolana de este deporte femenino inicia el torneo este fin de semana. Así lo confirmó la Federación Venezolana de Béisbol, que tiene como norte llevar al béisbol en la rama femenina al máximo alto ranking del país. Para ello se planteó como proyecto la Liga Venezolana de Béisbol Femenino, que soltará la voz del playball este fin de semana. En Caracas con doblete, los partidos Miranda, Distrito Capital, mientras Aragua y Carabobo harán lo propio en San Joaquín. Recientemente cabe recordar que en los Juegos Nacionales las aragüensas se quedaron con la medalla de oro del campeonato o los Juegos Nacionales al derrotar al superfavorito al equipo del Distrito Capital. Así que arranca también el tema del béisbol en la parte femenina con esta liga en el 2022. No es más, señoras y señores, a todos mil gracias y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, ustedes y cada uno de mis compañeros en Siempre Venezuela, Siempre Deporte. Feliz fin de semana para todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, muy bueno el reporte del Toto Mora en la tarde de hoy. Pues trae una muy buena información del deporte venezolano. Y fíjense una cosa, quedó Colombia y quedó Venezuela. Ese es el partido que va a tener la máxima atención, porque Colombia depende de triunfar, de ganarle a Venezuela. Y Venezuela nunca ha sido una papita pelada para Colombia cuando se juega en el fútbol. Parece una final. Esa va a ser la final de las eliminatorias. Y eso para llamar la atención. Bueno, hoy celebra su día nacional, su día aniversario, la ciudad de Valencia. La capital del estado Carabobo celebra hoy 467 años. Un día como hoy, fundada la capital del estado Carabobo, Valencia, refleja también sus ancestros españoles, su linaje español, ya que su símbolo es torreta y es también representativo de este gentilicio español. Valencia, entonces, la Valencia venezolana, hoy, capital de Carabobo, cumple 467 años y vamos a darle felicitaciones a todos aquellos que nos están escuchando y son oriundos de esta bella ciudad venezolana. Y el diputado Ángel Caridad responsabilizó al chavismo de la escasez de agua y afirma que hubo una reestructuración de los servicios
que se constituyeron técnicos de oficio por improvisados. Con esto vino pues el tema de la corrupción. Vamos a escuchar. Para el diputado a la Asamblea Nacional Ángel Caridad, la crisis generada por la escasez de agua se remonta al año 1999, cuando Chávez toma el poder. Empezó una suerte de reestructuración a nivel de todo lo que era la conducción de todo el gobierno y de los servicios públicos. Empezó a sustituir técnicos por improvisados de oficio en la materia de la distribución del agua potable. Con esto devino la gran ola de corrupción que trajo como consecuencia la desmantelación de la infraestructura existente para la distribución de agua potable en Venezuela. Asegura que la situación empeoró con el descuido de los embalses y de todo el sistema regional y municipal que se encargaba de la distribución. Hoy en día tenemos en nuestro país una preocupante y alarmante escasez de agua potable que infiere directamente en el desarrollo del país, principalmente en la salud. Dijo que mientras se mantenga el régimen será imposible mejorar el suministro de agua en todos los estados del país. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, y uno se pregunta, ¿en qué no está metido la mano del chavismo en la destrucción de servicios públicos? Porque pasa lo mismo con telefonía, con internet, con transporte público, con energía eléctrica, con el agua y para de contar. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, en este contacto vamos a presentarles algunas de las noticias más resaltantes hasta este momento en esta zona de frontera. La Fiscalía esclarece 21 homicidios en Arauca de los 124 ocurridos en lo que va de 2022. Un grupo de fiscales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se encuentran adelantando investigaciones por los múltiples asesinatos que se han venido presentando en el departamento. El director seccional, Freddy Encinales, indicó que se ha dispuesto un grupo adicional de investigadores de la Unidad de Crimen Organizado y la Unidad Especial de Investigación. Detalló que de 124 homicidios ya se esclarecieron 21, mientras siguen trabajando en el pronto esclarecimiento de otros 25 ocurridos en Arauca. Muchas veces la familia no nos dan información y son hechos que ocurren en zonas rurales lejanas, donde no existe articulación con las instituciones. Son casos muy complejos, manifestó el funcionario de la Fiscalía. Encinales destacó que continúan con la política de llegar a los territorios para vincularse con las comunidades y aumentar cada vez más los resultados. De esta manera, esclarecer todos los crímenes que se han cometido y sobre todo también alerta el funcionario para que parar lo que es esta situación de asesinatos en esta zona de frontera. Y también es noticias, amigos, nuevo contralor para el departamento de Arauca. Luis Fernando Márquez se posesionó como nuevo contralor del departamento. Este jueves 24 se posesionó el nuevo contralor del departamento de Arauca, Luis Fernando Márquez Alzate, quien fue electo por la mayoría de los diputados de la Asamblea Departamental. La contralora saliente, Miriam Cristiano, juramentó al funcionario, quien agradeció por la confianza para elegirlo a desempeñar tan importante función. Destacó, me parece importante, no solo la labor del contralor, sino el apoyo de todos para que las iniciativas puedan salir adelante. No es fácil llegar a las instituciones y reorganizar ciertos temas que llevan tantos años funcionando de la misma manera. Eso también requerirá el apoyo de
de la misma corporación. Así se expresó Márquez Alzate luego de tomar juramento. El funcionario es nativo de Salamina, Caldas, es profesional en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Universidad Internacional de La Rioja, con especialización en control organizacional, control interno de la Universidad de EFAFIT. También tiene una especialización en gerencia financiera de la Universidad Autónoma de Manizales y otras especializaciones en gestión de desarrollo municipal y entidades territoriales de la Universidad de Colombia. Con esto pues se posesiona en el cargo el nuevo Contralor de Arauca, quien tiene la obligación de mantener un control sobre la gestión del gobierno local. Y también es noticia, amigos, más de 20.000 pequeños ganaderos se han beneficiado con el programa del gobierno de entrega de alimentación bovina, con el fin de mitigar los impactos negativos de las variaciones climáticas y apoyar a los pequeños ganaderos del país. Desde agosto del 2021 a la fecha, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en articulación con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavía, ha entregado 20.800 toneladas de alimento bovino, silo de maíz, palmiste y concentrado a igual número de pequeños ganaderos. Al respecto, el ministro Rodolfo Sea Navarro dijo: es con hechos y en equipo con Agrosavía y las autoridades regionales como hemos llegado a cerca de 185 municipios donde hemos detectado los mayores impactos por afectaciones climáticas. Funcionarios de carrera administrativa asumen encargos en gabinete departamental. La gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo anunció la mañana de hoy 3 cambios en el gabinete departamental y sostuvo que se designó como secretaria de Planeación a Lidia Carelia Galvis Rodríguez, profesional especializada adscrita a esa dependencia desde hace 12 años. Galvis Rodríguez es administradora de empresa con amplia experiencia en la gobernación de Arauca. La Secretaría General y Desarrollo Institucional será ocupada por la ingeniera de sistemas RUC Fabiola Murillo Parra, quien se ha desempeñado como líder del área de talento humano y ejerce hace 32 años en la entidad. La coordinación de asuntos jurídicos será liderada por el profesional especializado Jesús Daniel Herrera Payares, quien viene elaborando en esta misma oficina desde hace 20 años. Estos profesionales que asumen como encargados asumen sus funciones a partir del día de hoy, 25 de marzo. Así lo dio a conocer la gobernadora encargada Indira Luz Barrios Guarnizo. También, amigos, la gobernadora no descarta la posibilidad de hacer nuevos cambios en el gabinete, lo que viene a refrescar la gestión de gobierno departamental. Y pasamos, amigos, a otro tema. Vamos a Venezuela, vamos a conocer la situación política interna de los partidos. Recordemos que la cosa está caliente allí en Avanzada Progresista, donde el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Electoral, le ha quitado el partido a Henry Falcón, exgobernador del estado Lara y fundador de esa organización, para entregárselas a otro grupo de dirigentes. Entre ellos está Ricardo Ríos, quien ha dicho que no hay forma de ser una opción de poder con el espectáculo de división que se está dando. El dirigente de Avanzada Progresista señaló que la intolerancia, la crítica
es una de las razones que desató la crisis en su partido. Asegura que el discurso de todos los integrantes de la organización es coincidente, por lo que sostiene que la discusión no tiene que ver con un tema programático. Señaló que no sé por qué nos metimos en este berenjenal. Ricardo Ríos, con su hablar característico, es un curtido militante de la izquierda venezolana. Además, ejerce como profesor universitario y diputado a la Asamblea Nacional. Por otra parte, amigos, dentro de Acción Democrática también está fuerte la situación. El secretario general impuesto también por el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que convocan a el recenso de la militancia para un posible proceso electoral. Por su parte, Carlos Prosperi, quien representa a Acción Democrática de Henry Ramos, también recorre el país, pero diciendo que ellos no participarán en un proceso al que han tildado de viciado. Lo que sí es importante, amigos, y aquí mi criterio es que los partidos políticos deben renovarse, deben ser una opción para los ciudadanos y sobre todo deben ser partidos democráticos donde se ejerza la democracia interna. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, este fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, y con el reporte cerramos nuestra edición meridiana hoy en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.